Bueno, vamos a hacer primero un pequeño recordatorio. ¿Qué habíamos dicho ayer que era la electricidad? Electrones que pasan por un conductor, ¿no? Normalmente, o por un receptor. Electrones moviéndose, habíamos dicho de manera así un poco simplificada, que es la electricidad, que es de lo que nos vamos a encargar o de lo que vamos a tratar. Hacían falta tres cosas, si recordáis, para tener un circuito eléctrico. Venga, alguien que las diga, las tenemos ahí. Tres cosas que nos hacen falta para tener un circuito eléctrico. Un generador, lo primero. En nuestros circuitos de generador lo vamos a poner en la toma de corriente que tenemos en la mesa. En casa, pues tenemos una línea que llega de la compañía eléctrica, que entra por el portal. En el portal, si os fijáis, hay una caja blanca arriba, se llama la caja general de protección, que es por donde entra la cometida, que es como se llama ese cable que entra al edificio. Pasa a través de unos fusibles de protección y de ella la línea general que entra en el edificio. Dentro del edificio hay una sala que se llama la centralización de contadores, donde se divide ya ese cable y se deriva a cada vivienda. Lo normal es que en una vivienda, si vivís en un piso, van a llegar tres cables. Uno de fase, uno de neutro, eso es lo que se llama monofásica. Monofásica porque llega solo una fase, un neutro, y el de protección, que es un conductor que no tiene corriente, pero que hay que conectar para derivar los posibles defectos de aislamiento que hay en la instalación. Es un cable de protección. En el teléfono móvil tenemos circuitos electrónicos también, ¿no? Tenemos circuitos. El generador es la batería que tenemos cargada en el teléfono móvil. Cada circuito eléctrico va a necesitar siempre un generador, un elemento que es donde se separan las cargas y me produce esos electrones que pueden moverse en el circuito, ¿no? Que comentábamos ayer. Segunda cosa que necesitamos. Necesitamos un circuito cerrado. Nosotros el circuito cerrado lo conseguimos con dos cosas en una instalación. Con el cable es lo que me va a comunicar y va a hacer de vía de paso de los electrones, es por donde van a poder circular, y los dispositivos de interrupción o de conmutación, los interruptores. En nuestros circuitos vamos a tener más cosas. Interruptores, no tenemos un solo interruptor como en la vivienda, o tres, ¿no? Como puede haber en un encendido de luces de 3 puntos. Vamos a tener contactos controlados por relés, que son los que van a dar paso a la corriente o van a quitar el paso de la corriente. Pero al final de todo lo que es un circuito cerrado. Cuando pasa la corriente es cuando el circuito está completamente cerrado. Cuando es cerrado los contactos, los interruptores, el cable está bien conectado, la electricidad puede pasar. Era la segunda cosa que teníamos. Y la tercera, bueno, con esas dos primeras tenemos la circulación de corriente, y tenemos un generador, y tenemos un circuito cerrado, tenemos circulación de corriente. Normalmente en un circuito real va a hacer falta una tercera, pero para tener corriente con esas dos nos vale. Si yo cojo un cable, decíamos ayer, lo pego por los dos extremos y lo meto en el enchufe, lo que hago es un cortocircuito. Un cortocircuito son electrones pasando por el cable, pero pasando de una manera no deseada, porque va a producir mucho calor, se va a quemar el cable y vamos a tener un problema. Entonces normalmente tenemos una tercera cosa, un tercer elemento en cualquier circuito, que es el receptor. El receptor es un dispositivo que aprovecha la energía eléctrica para algo. Una lámpara, una luminaria LED, un motor, una calefacción, un electrodoméstico, una televisión, un ordenador, cualquier cosa que funcione con electricidad, y yo pongo en ese circuito que yo utilizo para es un receptor. En nuestros circuitos tenemos receptores de mando, como los relés y como los contactores, que ya los veremos lo que son. Estos van a ser nuestros receptores, que en una vivienda o una instalación doméstica normalmente no suelen estar. Bueno, en una instalación doméstica sí tenemos contactores, por ejemplo, cuando tengo calefacción eléctrica. Estas de acumulación suelen haber unos contactores para conectarlas. O si tengo persianas motorizadas, que suelen conectar a través de un contactor también. ¿Vale? Ya lo estudiaremos, ya veremos lo que es con detalle lo que es un contactor. Con esas tres cosas entonces tenemos ya un circuito eléctrico, que es a lo que se dedica un electricista. Un electricista se dedica a instalar, a mantener, a reparar circuitos eléctricos en diferentes ámbitos y diferentes tipos.
puede ser un circuito de distribución, si alguien trabaja por una compañía eléctrica, por una contrata de una compañía eléctrica, puede ser una instalación comercial, un local comercial, una instalación doméstica, si trabajas para una empresa que hace instalación eléctrica en general, puede ser un circuito dentro del ámbito industrial, que es a los que nos vamos a acercar nosotros, los que vamos a manejar nosotros, pero al final son todos circuitos, con esos tres elementos siempre. ¿Vale? ¿Por qué es importante recordar esas tres cosas? Porque cuando algo no funciona en un circuito es porque me fallan las tres cosas. O se me ha estropeado el receptor, tengo una lámpara de las de incandescencia, bueno, ya no se utiliza, pero una luminaria LED, me vale igual. Le doy al interruptor y no funciona. Pues puede ser porque el receptor se haya roto la lámpara LED, se haya interrumpido el circuito y no alumbra. ¿Vale? Falla el receptor. Puede fallar el circuito cerrado. Se suelta un cable, el circuito que yo le da al interruptor no se enciende la luz. ¿Por qué? Pues porque se ha soltado un cable. Me falla el circuito cerrado. O simplemente me ha saltado, por ejemplo, el automático. Si me salta el automático, ya no tengo tensión en la instalación, ya no tengo generador, ya no tengo corriente. Aunque yo conecte algún enchufe, el enchufe no tiene corriente y no va a funcionar. Me falla la primera de las tres cosas que es el generador. ¿Vale? Por eso tenéis que entenderlas y memorizarlas de manera así ya directa. Generador, circuito cerrado y receptor. Son las tres primeras pistas para buscar averías y para entender un poco cómo funcionan las instalaciones. ¿Vale? Bueno, materiales que vamos a emplear aquí en el taller y en general en electricidad. Venga, una cosa que sí que tenemos que hacer es intentar atender y no charlar con el compañero. Porque la charla no suele ser, en este punto del curso no suele ser constructiva. No os va a aportar nada. Así que os recomiendo que me escuchéis. Os recomiendo que me escuchéis. ¿Qué materiales tenemos en electricidad? Dos grandes grupos. Hay más, pero estos son los dos más importantes con los que os vais a topar. Materiales conductores y materiales aislantes. Cuando yo construyo una instalación eléctrica y quiero hacer pasar la electricidad por un circuito, voy a necesitar esos dos tipos de material. El material conductor es por donde pasan los electrones. Si yo cojo un cable de aquí, un conductor es esto, ¿no? Esto de aquí es un conductor. La parte de dentro, que es el cobre, esto es el conductor. Esto es el conductor, el cobre que hay aquí. ¿Vale? Eso es el conductor. Por ahí es por donde pasan los electrones. El grosor que van a tener estos conductores, el diámetro que va a tener internamente el cable, el conductor, depende de la cantidad de corriente que yo quiera hacer pasar, es decir, de la cantidad de electricidad. Si tengo que alimentar muchos receptores, lo normal es que este conductor vaya a ser conductor grueso, conductor con un diámetro importante. Mientras que si voy a alimentar un circuito de mando, por ejemplo, de los que utilizamos nosotros aquí, pues utilizamos este cable que tiene 1 milímetro cuadrado de área de sección. La sección transversal para el paso de la corriente es 1 milímetro cuadrado. Es un cable muy fino. De hecho, en instalación interior de viviendas de diámetro de cable no se utiliza. Se empieza en 1,5 milímetros cuadrados. Este es todavía un poquito más fino. 1 milímetro cuadrado de sección. ¿Vale? Es suficiente para las corrientes que nosotros tenemos. Empezaréis en electrotecnia a estudiar todas las magnitudes para que tengáis una primera idea. En nuestros circuitos de mando, las corrientes que consumen nuestros receptores, que van a ser los relés, son de miliamperios. Mili significa dividir entre 1000. O sea, tendremos, por ejemplo, pues 100 miliamperios, 200 miliamperios, 300, siempre por debajo de un amperio. Para que tengáis una referencia para poder comparar. En una vivienda, el circuito más pequeño que tenemos en una vivienda, en cuanto a calibre, en cuanto a amperios, es el circuito de iluminación, que tiene una corriente máxima de 10 amperios. El automático que ponemos en una vivienda para proteger es de 10, es decir, no voy a poder tener más de 10 en un circuito de iluminación. ¿Vale? Si 10 lo comparamos con 0,1, que son 100 miliamperios, o con 0,2, pues es 100 veces más, ¿no? 10 respecto a 0,1 son 100 veces más. Es decir, tenemos poca corriente. Por
los circuitos de mando de los que vamos a manejar. Vale. Cobre y aluminio, los dos materiales que utilizamos en instalación eléctrica. En instalación interior, el reglamento de baja tensión, lo estudiaréis en vivienda sobre todo, nos dice que los conductores tienen que ser de cobre. En otro tipo de instalaciones, como las redes de distribución de compañía, los conductores pueden ser de aluminio. Y hay una excepción dentro de la instalación interior que dice el reglamento que son las conducciones eléctricas prefabricadas. Para líneas generales pueden ser de aluminio. Prefabricadas son unas conducciones parecidas a las que tenemos en el taller mecánico, que es un carril que va por el techo, conductor, y entonces con unas tomas rápidas se pueden conectar cables a cada uno de los carriles. Parecido al embarrado que veíamos ahí en la imagen, pero con conectores rápidos. ¿Vale? No hace falta atornillar, sino que con presión hay conectores que pueden conectar ahí. Se utiliza sobre todo más en industria que en edificios de vivienda. Pero en general, quedaos con la idea de que la instalación interior siempre cobre. ¿Vale? Es el material conductor. Tengo otros materiales conductores que os pone ahí la plata, por ejemplo. Hay contactos, los contactos de los contactores a veces reciben un pequeño baño de plata para aumentar la durabilidad. Como cuando abren y cierran lleva mucha corriente, va a haber chispazos importantes, va a haber chispa, va a haber calor, y ese baño de plata lo que hace es proteger para que no se estropee la cuitina, ¿no? Que suele ser de latón. Pues para que no se estropee o se oxide rápidamente, calor con humedad produce una oxidación muy importante y para que dure se recubre con plata. El oro también se utiliza sobre todo en circuitos electrónicos. Nosotros dentro de componentes de control electrónico tendremos oro, ¿no? Sobre todo dentro de los circuitos integrados se utiliza como elemento de conexión. También por la razón del óxido y de la durabilidad. Dentro de los circuitos integrados se produce mucho calor con humedad a los óxidos y yo esos cables internos que son de calibres muy finos, porque hablamos de micras del calibre de esos cables. Lo hago con cobre, lo hago con aluminio, se me va a oxidar y se me va a romper al momento casi. Entonces lo que se hace es construirlos con oro. El oro sabéis que es un metal que no se oxida, no reacciona, entonces al no oxidarse la durabilidad está garantizada. La cantidad de oro que lleva también, la verdad que es mínima, ¿no? Tendría que juntar muchos circuitos integrados, desarmarlos, quitarles el oro para poder hacer una cantidad de oro que compensase. No va a compensar de todas maneras, a no ser que lo haga en industrial, el tiempo que me vaya a llevar tener todo ese oro de un integrado, el precio que voy a conseguir con él. Es una cantidad de oro que no son muy pequeña, pero bueno, que cumple su función como elemento conductor, porque no se oxida y no se rompe con facilidad. Y luego tenemos otros materiales, hay uno que se llama Amberes, por ejemplo, que es una aleación de acero con aluminio, que se utiliza en las líneas de baja tensión, por ejemplo, en el neutro. El conductor neutro se construye con Amberes para poder tensarlo entre los apoyos y que aguante el peso, ¿no? Sabéis que el aluminio es un metal que es blando, es maleable, se puede doblar. Entonces yo soy un cable de aluminio, lo agarro con unas abrazaderas, con los gigantes, porque el aluminio se va a acabar estirando y se va a romper. Entonces se hace una reacción de aluminio con acero y el acero le confiere una rigidez a ese cable para que se pueda estirar y pueda aguantar peso sin problema. ¿Vale? Esa es la razón, por otra parte, una de las razones por las cuales se utiliza el aluminio en redes de distribución es por el tema del peso, que pesa menos que el cobre. Entonces es más fácil de tender entre apoyos. ¿Vale? El problema que tiene el aluminio en comparación con el cobre es que es menos conductor. Entonces, para la misma cantidad de electricidad, para la misma cantidad de corriente, el cable de aluminio siempre va a ser más grueso que el cable equivalente de cobre. Por ejemplo, para llevar la misma corriente que un cable de cobre de 10 milímetros cuadrados de sección, necesito un cable de aluminio de 16 milímetros cuadrados de sección. Es decir, en el aluminio, para las mismas cantidades de corriente, los cables son más grandes, más gordos, más gruesos, ¿no? Con mayor diámetro. Por eso las instalaciones superiores se hace todo de cobre y no de aluminio. Venga, ¿esto sonaba? ¿Lo habíais oído alguna vez? Los aislantes, ¿cuáles utilizamos? También fácil porque son pocos materiales los que en la práctica utilizamos en la instalación. El PVC, estos cables que tengo aquí, los que vamos a usar son de PVC. Se utilizan en instalación interior, sobre todo. ¿Vale? PVC
iniciales de policloruro de vinilo. Es un compuesto, son polímeros a base de cloro, que no son tóxicos, hoy en día se fabrican para que no ardan, para que no produzcan derivados de cloro tóxicos cuando los quemo externamente, para poder trabajar de manera segura, ¿no? Antiguamente, cuando se empezó a utilizar el PVC, los cables eran altamente tóxicos. De hecho, en una habitación se decía que si había un incendio de origen eléctrico y el cable se quemaba, se podría soportar en esa habitación pudiendo respirar normalmente 1 minuto y medio. Una habitación del tamaño, por ejemplo, de un salón de una vivienda, de tamaño medio, aproximadamente 1 minuto y medio. A partir de ahí, los derivados del cloro que se producían eran tóxicos y la vida del que estaba dentro peligraba. Hoy en día se fabrican los cables para evitar ese problema. Los compuestos de cloro que producen cuando quema un cable externamente no son tóxicos. Si yo cojo este cable y le doy con un mechero, el cable no va a tener ninguna llama, no va a arder. Es decir, se va a quemar por la zona donde yo estoy sometiendo a la llama, pero el cable no va a producir llama, no se va a encender el mismo. Y aparte tampoco va a transmitir el incendio, tampoco se va a quemar hacia los lados. Es una medida de seguridad con la que se construyen ya los cables para evitar que se propaguen los incendios dentro de una instalación eléctrica. Imaginaros que se quema una vivienda, si el cable arde, las canalizaciones eléctricas van a hacer que el incendio se transmita por todo el edificio. Entonces, lo que se hace es evitar eso con materiales que no arden dentro de los aislamientos. Pese a que son plásticos que no arden. ¿Vale? Los otros dos, polietileno reticulado, nombres un poquito complicados, cuyas iniciales o cuyas referencias XR, llevamos la música para allá. Para la E3, ahí van los compañeros. XPR son las iniciales por las que lo vais a ver en el reglamento. Ese se utiliza sobre todo en cables de distribución. Los cables que veis en las compañías eléctricas, sobre todo si vivís en zona rural, porque se ven, van por los edificios, ¿no? Por las fachadas y entre postes. Esos son de polietileno reticulado también. Y luego, en instalación industrial, el montaje de este en bandeja también se utiliza cable de polietileno reticulado. Y tenemos el etileno propileno, que se utiliza sobre todo en cables de distribución subterráneos. El etileno propileno tiene una característica, que es que soporta a largo plazo la humedad muy bien, aislando. Me explico. El PVC o el polietileno reticulado, si yo los dejo sumergidos en agua, con intensidad pasando por el cable, va a llegar un momento, hablamos de años, pocos años, que el cable se va a acabar destruyendo, la electricidad va a conseguir ir abriéndose un camino a través del aislamiento, porque la humedad le va a ayudar, hasta que llegue un momento que la electricidad pueda pasar a través del aislamiento. En ese momento se produce un arco eléctrico, el cable se quema y el cable está inservible, tengo que cambiar la línea y poner una línea nueva. Mientras que el etileno propileno yo lo puedo tener muchos más años sumergido con corriente, que el cable no se destruye, aguanta perfectamente ese efecto de la humedad. Vale. Son solo esos tres. Para vosotros principalmente, en instalación interior, PVC. Todos estos cables que me han son de PVC. Vale. Resumiendo esto mucho. Sobre todo el cable con el que vamos a trabajar es cable de cobre aislado con PVC. Sería lo que tendréis que recordar. Bueno, unas características muy rápidas también de los materiales, de estos materiales. Lo que me determina si un material es aislante o conductor es eso que tenéis ahí escrito, que se llama resistividad. Es una característica física del material. Es la capacidad que tiene o la oposición que presenta la propiedad magnética al paso de la corriente de un determinado material en función de su composición química. Y los materiales son aislantes o son conductores según su composición química. Los polímeros, por ejemplo, los plásticos, suelen ser materiales de la zona de los aislantes. ¿Por qué? Porque químicamente sus moléculas se enlazan con un tipo de enlace que es el de enlaces de Van der Waals, se llaman, que producen unas uniones entre los átomos bastante fuertes. Los átomos, en esas uniones, esos electrones que poníamos ayer que tienen por fuera, se sujetan entre sí muy fuertemente. Entonces, nos cuesta mucho trabajo
hacer que esos electrones se vayan entre los átomos y puedan recorrer ese material, no puedan circular. Por eso los polímeros son ese material que están. Por ejemplo, las porcelanas. Tenemos otros tipos de enlace, pero que ocurre exactamente lo mismo. Forman una red cristalina, el material, en la que los electrones forman parte de esa red, son puntos de unión entre los átomos. Entonces, al ser puntos de unión, esos electrones están muy sujetos. Por cada átomo no se puede desprender. Ayer veíamos que para que los electrones circulen teníamos que comunicar una energía, ¿no? Tenían que poder salir del átomo. Si no pueden salir, el material es el plano. Las porcelanas, la resina, hay un montón de materiales que cumplen con esa característica. En los conductores ocurre un fenómeno completamente contrario. Los conductores suelen ser, sobre todo, materiales metálicos, que tienen un tipo de enlace que se llama enlace metálico. Enlace es la forma en la que los átomos se van uniendo entre sí. El enlace metálico tiene una característica que es muy buena para la electricidad, que es que los átomos tienen electrones bastante alejados del núcleo que se pueden mover libremente. De hecho, en esa red de conexiones que forman los átomos, siempre hay una serie de electrones que se pueden mover entre los átomos con bastante libertad. Es como si no estuviesen sujetos por el átomo y están alrededor del átomo y tan pronto pueden estar bajo la influencia de un átomo como de otro. No están sujetos por tener. Eso es lo que hace que cuando yo le meto una separación de cargas, como veíamos ahí, la puerta de un conductor, esos conductores internos del conductor ya se pueden mover con mucha facilidad. ¿Vale? Se mueven muy fácilmente. Hay muchos electrones sueltos, por así decirlo, no es un término muy técnico, pero sueltos para poder desplazarse, para poder circular. Por eso los cobre y el aluminio tienen tanta facilidad para que los electrones se muevan y forman parte de los circuitos eléctricos. ¿Vale? La característica química la llamamos resistividad. Es una formulilla que nosotros no vamos a utilizar, pero la utilizaréis en la electrotécnica. La resistividad multiplicada por la longitud y por la sección y dividido entre la sección las características geométricas me da la resistencia. ¿Vale? Esa ley de Ohm que algunos llaman en la evaluación inicial, la resistencia depende de la resistividad, por un lado, de la longitud del material y de la sección. ¿Vale? Mientras más largo, más resistivo es el material. Mientras más resistividad tenga, más resistivo es el material. Y mientras más estrecho sea, más resistivo es el material. Fijaros en la fórmula cómo la sección está dividiendo. Si yo divido y esa cantidad que está en el divisor la hago más grande, el resultado disminuye, ¿no? Por ello, como resultado práctico también, recordad que un cable, mientras más fino sea, más resistencia tiene. Mientras más fino sea, más resistencia tiene. ¿Vale? Por eso, cuando quiero transportar mucha energía por un cable, pues un cable que sea muy grueso, porque va a tener menos resistencia. ¿Vale? Mientras más fino el cable, más resistencia. ¿De acuerdo? Otra cosa que recordar. Cable fino, mucha resistencia. Cable grueso, poca resistencia. Van al revés. La resistencia y la sección del cable van siempre al revés. ¿Vale? Venga, y por último, dentro de esta cuestión de magnitud, de resistencia, la ley que tenemos en electricidad por excelencia, la ley de Ohm. ¿Vale? La ley de Ohm es otra de esas cosas que junto con las tres cosas que necesitamos para un circuito es lo que nos sirve para explicar la mayor parte de los fenómenos que tenemos en cualquier instalación. Si tengo claro las partes que componen el circuito, las tres cosas que necesito, la ley de Ohm, tengo gran parte del camino de las cosas que necesito conocer ya recorrido y sabido. Bueno, en electricidad hay tres magnitudes fundamentales entonces, que son la tensión, la intensidad y la resistencia. La resistencia la acabamos de comentar. La resistencia lo que expresa es la oposición de un determinado material, un determinado cuerpo, ofrece al paso de la corriente eléctrica. ¿Vale? Eso es la resistencia. Cuando en el lenguaje coloquial nosotros hablamos de, no sé, la resistencia de la calefacción, o tengo un termoeléctrico que tiene una determinada resistencia,
La resistencia es precisamente eso, la resistencia eléctrica, ¿vale? O no sé, en un coche de gasoil, la resistencia que tiene, ¿no?, para calentar el gasoil, cuando arrancan el arranque del coche. La resistencia porque es precisamente eso, es una pieza que se opone al paso de la corriente y como consecuencia se calienta. Uno de los efectos principales también que vamos a estudiar en electricidad es que la electricidad produce calentamiento, ¿vale? Luego lo comentamos. Esa es la resistencia por un lado. Luego tengo la intensidad de corriente, que son la cantidad de electrones que pasan en la unidad de tiempo. Los electrones pasando por el cable, eso es lo que llamamos la intensidad de corriente. Es similar al caudal de agua que lleva una tubería. Cuando yo veo una tubería, un río, ¿no?, y dice, tiene un caudal de no sé cuántos metros cúbicos por segundo. Pues es un concepto muy similar. Aquí serían cantidad de electrones por segundo. El agua de ese canal o de esa tubería serían los electrones que están pasando por el cable. Eso es la intensidad de corriente. La intensidad siempre me da la idea de la cantidad de electricidad que tengo. Cuando tengo muchos amperios, mucha intensidad de corriente, tengo mucha electricidad. El cuadro que vimos en el vídeo ponía hasta 2000 amperios, ¿no?, tenían esos embarrados. Es una cantidad de electricidad bastante considerable. Teniendo en cuenta que en vuestra casa probablemente pues tengáis un automático en general, es decir, que marca la corriente máxima de vuestra vivienda, pues será o de 25 amperios o de 40, como mucho de 63. Es improbable, no sé si llegáis a una vivienda ya muy grande y llegáis a uno de 63. Lo normal es que como mucho llegue a 50, ¿vale? 50 frente a 2000, que a mí me da la idea que, bueno, ese cuadro lleva bastante más electricidad que la vivienda, ¿no?, que una vivienda normal. Como elemento de comparación es bastante útil. Y por último, la tensión. La tensión, pone ahí, es la fuerza. Depende de la separación de cargas. Por así decirlo, es la fuerza que hace que los electrones se muevan. ¿Cuál es la fuerza que hace que los electrones se muevan? Tener un cuerpo con muchas cargas eléctricas y otro con pocas. Eso crea un campo electrostático, crea una fuerza electrostática que hace que los electrones quieran circular por el circuito para, como decíamos ayer, neutralizarse, ¿no?, equilibrarse. Eso es lo que es la tensión, la fuerza que hace que se muevan los electrones. En los enchufes, que decimos que tenemos una tensión de 230 voltios, los 230 voltios me dan la idea de la fuerza que tiene ese enchufe para producir corriente eléctrica en los circuitos que yo conecto, ¿vale? Una instalación industrial, por ejemplo, que tengo 400 voltios, eso me da la idea de que voy a tener bastante más fuerza, más fuerza que en una vivienda que tengo 230. Si el enchufe de casa tiene 230 y la batería del teléfono móvil es una batería de 5 voltios, eso me da una idea de que tengo mucha más fuerza para que ese tren se mueva en el enchufe que en la batería del teléfono. También como elemento de comparación entre unos equipos y otros me vale. Y por último, la relación que hay entre las tres. La tensión es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Para una tensión determinada, 230 voltios, por ejemplo, si yo pongo una resistencia muy pequeña, van a circular muchos electrones. Es decir, voy a tener una intensidad de corriente muy alta. Si ponemos la fórmula de esta forma de aquí, intensidad igual a tensión partido de resistencia, si lo de arriba que está dividiendo es muy alto y lo que pongo abajo dividiendo es muy pequeño, el resultado que me da algo muy grande, ¿no? Si yo tengo 10 y lo divido entre 1, el resultado es 10. Si 10 lo divido entre 0,1, que es 10 veces más pequeño que 1, me da 100, ¿no? Si 10 lo divido entre 0,01, me da 1000. 10 dividido entre 0,001, y así va aumentando cada vez más, ¿no? Si ya que hago lo de abajo más pequeño, lo de arriba más grande. ¿Veis eso quiere decir que cuanto menos resistencia tengo, más corriente voy a tener, ¿vale? La resistencia, por ejemplo, que tiene una cocina eléctrica, un horno eléctrico, por ejemplo, esa resistencia es una resistencia muy pequeña, son unos pocos ohmios. Mientras una resistencia, por ejemplo, de las que tengo de otras
Esas resistencias son resistencias muy altas. Los circuitos electrónicos normalmente son resistencias de miles de ohmios, de kiloohmios. La corriente que pasa por esas resistencias son corrientes de microamperios o de miliamperios, es decir, de una millonésima parte de un amperio, de una milésima parte de un amperio. Corrientes muy pequeñas, ¿vale? Resistencia pequeña, corriente grande. ¿Qué más conclusiones podemos sacar de la ley de Ohm? Para los mismos receptores, si yo aumento la tensión, la intensidad aumenta. Imaginaos que tenemos una bombilla de las antiguas incandescentes. Seguro que todavía tenéis alguna cosa. Esas bombillas son una resistencia. Eléctricamente es una resistencia. De hecho, una bombilla de incandescencia produce luz porque se calienta tanto, se pone incandescente y emite luz. Pero básicamente lo que está haciendo es transformar la energía eléctrica en calor. De hecho, si está encendida y ponéis la mano, os vais a quemar. ¿Vale? Bueno, depende de la resistencia que tenga el dolor la mano de cada uno. Pero lo vais a quemar. Bueno, ¿qué pasa si yo esa bombilla en vez de alimentarla? Con los 230 que tengo en casa, la pongo a 400 voltios, no sé, que podemos tener ahí en ustedes fijaros. Me va a reventar, ¿no? Lo que voy a hacer es que le voy a meter tanta corriente que se va a llegar a quemar el filamento y lo que hace es fundirse. Puede llegar incluso, no tiene por qué explotar la polla de fuera, pero podría explotar. Lo que va a hacer es fundirse seguro. Aquí nos pasó alguna vez, hace años que hacíamos prácticas de esas prácticas con esta bombilla y nos equivocábamos en la conexión y bombilla fundida. Eso es porque la intensidad ha aumentado muchísimo. Si aumento la tensión, para la misma resistencia, la intensidad aumenta también. ¿Vale? Para una misma resistencia, para el mismo receptor, la intensidad y la tensión van de la mano. Más tensión, más intensidad. ¿Vale? Bueno, eso también para que nos suene, para tenerlo ahí en la cabeza dando vueltas. Y nada, un ejemplo de circuito, mira, aquí tenéis la ley de Ohm con el triángulo que alguno me dibujó ayer. ¿Vale? ¿Qué quiere decir ese triángulo? Ese triángulo es una regla mnemotécnica, es una regla para poder recordar fácilmente la ley de Ohm. Los dibujo en forma de triángulo y pongo la tensión siempre arriba. Lo que tengo que recordar al dibujarlo es la tensión arriba. Si en ese triángulo vosotros tapáis cualquiera de las tres, la U que es la tensión, la I que es la intensidad, la R que es la resistencia, os van a quedar en la forma que quedaría despejando esa variable. Si tapo la R, me queda la U, raya de división y la intensidad debajo. Esto quiere decir que la R es igual a la tensión dividida entre la intensidad. Si tapo la intensidad, en el triángulo, ¿qué me queda? La U arriba, la raya de división y la R debajo. No quiere decir que la intensidad es igual a la tensión dividida entre la resistencia. Si tapo por último la U que está arriba, lo que me queda es la I y la R al mismo nivel debajo, ¿no? Quiere decir que la tensión es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. Es una manera de recordar fácilmente la relación, ¿vale? Sobre todo al principio, pues cuando me lo estoy estudiando. Bueno, más cosas dentro de magnitudes antes de pasar al circuito. Hay otra magnitud eléctrica que es bastante importante junto con esas tres, que es la potencia. La potencia es, si lo ponemos la fórmula, la que vais a ver en el electroterminal, la tensión multiplicado por la intensidad. Es decir, la fuerza que hace que se muevan los electrones por la cantidad de electrones que se están moviendo en el circuito. Eso es la potencia. También la puedo poner, jugando así matemáticamente a despejar las fórmulas, como os pedí ahí en la ecuación inicial, puedo ponerlo como intensidad al cuadrado por resistencia. Es otra manera de expresar la misma magnitud. Y una tercera forma es como tensión al cuadrado partido de resistencia. Cualquiera de las tres me vale. ¿Qué es la potencia? De una manera intuitiva, sin entrar en detalles numéricos. La potencia me da una idea de la capacidad que tiene un determinado receptor para producir un trabajo. Mientras más potencia tenga un receptor, más cantidad de trabajo va a ser capaz de producir. ¿Vale?
Con un coche seguro que lo entendéis muy fácil. Un coche que tenga más caballos es una unidad de potencia, va a ser capaz de acelerar mucho más rápidamente. En principio, depende de las cosas, Me dirá, vale, la curva de par del motor y tal, sí. Pero en una primera aproximación, si tengo un coche de 200 caballos, voy a conseguir acelerar mucho más rápido que hablando de un coche con motor de combustión tradicional. Voy a conseguir acelerar mucho más rápido que con un coche de 70. De hecho, lo primero que se nota en un coche, cuando uno cambia de coche con un coche con una potencia un poco mayor, pues es precisamente esa aceleración que tiene la primera marcha del motor, se nota muchísimo. Más en un diésel porque tiene una marcha más larga, pero en gasolina se nota muchísimo también. ¿Vale? La potencia entonces me da siempre esa idea de que voy a ser capaz de desarrollar un mayor trabajo. Por ejemplo, un ascensor, si alguien al final acaba trabajando en ascensores, hay una normativa que me dice la potencia que tiene que tener el motor en función del número de personas para las cuales está preparado ese ascensor. En un ascensor de historia digital que llevan 20 personas, pues tiene una máquina de arriba con un motor que tiene muchísima más potencia que el motor de las cosas que puedes tener en nuestro edificio. Está pensado a lo mejor para 6 personas solamente. Es lo que me da idea la potencia. Cuando yo estoy consumiendo una determinada potencia durante un tiempo determinado, eso es lo que llamamos energía. La energía eléctrica es un consumo de potencia a lo largo de un tiempo, durante un tiempo. Eso es la energía. Y además la energía es proporcional al calor. ¿Vale? La energía es proporcional al calor. Lo que la compañía eléctrica nos cobra en la factura de la luz, en gran parte de esa factura es la energía que nosotros hemos consumido. ¿Vale? Cuando estás utilizando en tu vivienda, en tu instalación, una potencia durante un determinado tiempo, eso se traduce en energía. Yo tengo, por ejemplo, un termoeléctrico de 2000 vatios es una unidad de potencia, y lo utilizo solo una vez al día durante 5 minutos. Porque me ducho yo solo y lo que lleva a calentar todo el agua de ese termo son 5 minutos. Y no llego a vaciar. Pues ponte que tienes los 2000 vatios cada 5 minutos durante todo el mes. En la factura de la luz, la energía que va a suponer eso va a ser mucho menos, pero a lo mejor tu vecino que utilizan el termo, pues 4 personas. Y tienen a lo mejor que calentar el agua del termo 2 veces al día. Si en vez de funcionar 5 minutos, pues a lo mejor funciona 10 o 15 minutos. Pues va a tener el doble de energía. ¿Por qué? Porque ha utilizado la potencia del termo durante el doble de tiempo. Más tiempo consumiendo energía eléctrica, más energía que estoy utilizando. ¿Vale? La energía es la potencia multiplicado por el tiempo. Es lo que me cobra la compañía. La compañía me cobra principalmente por 2 cosas. Hoy en día por más, pero tradicionalmente eran 2. La potencia de la que yo puedo disponer instantáneamente. Es decir, si yo tengo un contrato de 3000 vatios, yo voy a poder consumir hasta 3000 vatios al mismo tiempo. Y eso me lo cobra. Por tener 3000 vatios vas a pagar tanto al mes. Eso es un concepto. Y otro concepto es lo que me manda el contador, la energía que he estado consumiendo durante todo ese mes. ¿Vale? Término de potencia se llama por la potencia que puedo disponer en un determinado momento, y término de energía por la energía total que yo consumí, que me lo registra el contador. Tengo la sincronización de contadores. Vale. Yo creo que con todo eso las magnitudes eléctricas más importantes las tenemos cubiertas. Tensión, intensidad, resistencia, ley de Ohm. Y luego la potencia, que es la tensión por la intensidad, y la energía, que es la potencia por el tiempo. Las otras 2 fórmulas de potencia salen a las funciones de más, despejando y sustituyendo. Vale. Una ley, por último, muy importante en electricidad, la ley de Joule. La ley de Joule se suele poner, no tengo un rotulador y creo que no la tengo puesta ahí. No la tengo puesta ahí. A ver si la tengo debajo. Bueno, os la digo de palabra. Ya el próximo día la ponemos. La ley de Joule.
me dice que el calor que se produce en una resistencia eléctrica es 0,24 por la intensidad al cuadrado, por la resistencia y por el tiempo. Es decir, es potencia por tiempo multiplicado por 0,24. El calor es una forma de energía, el cambio entre energía y calor y calorías, entre julios y calorías es 0,24. ¿Vale? Es una constante. Bueno, aparte de la fórmula, que tampoco nos vamos a acordar porque está día y hora de palabra. Lo que me dice esa fórmula es que si yo tengo un cable por el que está circulando corriente y ese cable tiene una resistencia, el cable se va a calentar. Y eso es un efecto de las instalaciones que tenemos que tener siempre en cuenta. Os decía ayer, una manera de saber si un cable tiene corriente es tocarlo porque el cable va a estar caliente. Eso es la ley de Joule. Los electrones pasan por el cable tiene, como vimos antes, una determinada resistividad y lo que se produce es siempre calor. ¿Vale? Las resistencias consumen